ya lo habíamos nosotros estudiado en la reunión de varones. Y vamos, hermanitos, a mirar este testimonio. Mire, este es un testimonio que da un rey gentil de cómo conoció de nuestro Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo me acordaba y les compartía a ustedes cómo cuando llegué al Señor yo daba mi testimonio y le puse imágenes, y me acuerdo que aquí se los compartí a los hermanos, y cuando fui a Santa Rosa de Cabal y me dieron un espaciecito, allá lo compartí. Y donde uno llega, uno quiere dar su testimonio. Mire lo que yo era, ¿sí? Mire las prácticas que yo tenía, mire lo que el Señor ha hecho en mi vida. Es ser testigo. El testigo cuenta lo que usted ha percibido con los órganos de los sentidos. Pero aquí vamos más allá, porque aquí el asunto es espiritual. Pero el testigo, nosotros todos, mi Señor dijo, me seréis testigos. Entonces, una forma de predicar el evangelio es usted cuenta lo que el Señor ha hecho en su vida. Y aquí tenemos un rey que nos va a contar cómo él era y cómo fue que nuestro Señor llegó a él, cómo fue que nuestro Señor trató con él para que él reconociera que Dios es Dios y que Dios tiene el gobierno sobre todas sus criaturas, sí, sobre toda su creación. Él es el que gobierna. Entonces dice Daniel 4, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Bueno, vamos hasta allí a ir meditando sobre este testimonio. ¿Quién da el testimonio? Nabucodonosor, rey. Nabucodonosor, rey. Mire, nuestro Señor puede hablarnos con una voz apacible, posteriormente puede hablarnos con una voz insistente, y con otros puede ocurrir que nuestro Señor irrumpa en nuestras vidas y usted pueda estar en una situación tan difícil que usted pueda decir: todo por lo que yo he trabajado en la vida, y puede ver usted que se pierde en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Usted pone la seguridad en cosas efímeras. Es que yo tengo buen colchón en el banco y se cayó. Unos decían, no, en esa pirámide de DMG. Y me consta, soy testigo. Yo sé que Faber también, porque muchos compañeros tenían dinero allí y se suicidaron cuando perdieron todo. Les habían dado la casa para una vivienda familiar y lo pusieron allí para doblar eso en 3 meses, y cuando les llegó la noticia, muchos se quitaron la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba puesta su visión? ¿Dónde estaban las cosas efímeras, cosas sin importancia? La seguridad del dinero, la seguridad de un cargo, la seguridad de mi trabajo, la seguridad de mi familia, la seguridad de mi esposa, la seguridad de mi hijo, y allí está puesta su seguridad. Entonces, puede que mi Señor, usted escucha y usted por aquí entra, por aquí sale, y de un momento a otro, de manera estrepitosa, usted ve que todo por lo que usted dice, no, es que no tengo tiempo, eso no me permite. Entonces, mi Señor, y se da cuenta que usted no era tan importante en ese trabajo,
Se da cuenta que en esa empresa que no, mira, usted no era el que la movía. Eso siguió funcionando igual, ¿sí? Eso le ocurre aquí a este rey que da testimonio, Nabucodonosor rey, ¿sí? Habían pasado, mire, para que nos hagamos una idea, porque el mismo corazón de este rey es el corazón nuestro. Este rey había tenido un sueño antes y tuvo un sueño y él estaba turbado con ese sueño y llamó una cantidad de magos, astrólogos y no se lo pudieron interpretar. Y él ya dudaba de esos magos porque solo le decían lo que él quería escuchar. Entonces este rey dijo, no, el que venga a interpretarme mi sueño tiene que decirme el sueño y la interpretación. Eso lo encontramos en el capítulo 2 de Daniel. Y obviamente ninguno era capaz de eso, pero Daniel ora a mi Señor y mi Señor le da la sabiduría. Entonces encontramos en Daniel 2:11 que dice, el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Versículo 17 de ese capítulo 2. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que habían Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Porque el rey mandó a matar todos los astrólogos, todos estos magos, todos estos sabios, porque no le interpretaban su sueño. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Versículo 23, está Daniel dándole gracias a mi Señor, porque mi Señor le dio la interpretación del sueño del rey. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Qué era ese sueño? El rey vio una estatua grande, gigante, hecha de 7 materiales, y la cabeza de esa estatua era de puro oro. Y Daniel le dice en su interpretación, la cabeza eres tú, oh rey, porque no ha habido imperio tan grande como el tuyo. Ese que está hecho de plata es otro imperio que te va a sustituir. El imperio griego, después vienen los persas, plata, de aquí ya bronce en el vientre y los muslos, ese es otro imperio que va a sustituir a los griegos, son los persas. Que las piernas eran de hierro, ese es otro imperio. Y los pies eran de hierro y barro, ese es una mezcla entre 2 imperios que van a estar allí, ¿sí? Entonces le interpreta ese sueño y dice este rey, versículo 46 de ese capítulo 2, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Mire, este rey está siendo testigo de lo que mi Señor hace, de cómo mi Señor toma a Daniel como instrumento para darle la interpretación de ese sueño, de esa visión que él tuvo. Luego en el capítulo 3, al rey como que no le gustó mucho la visión de que fuera sustituido él. Él le gustó cuando le dijo que él era la cabeza de oro porque no había un imperio tan prominente como el de él. Entonces él, claro, pero cuando le dijo, no, es que te va a sustituir otro, como que no le gustó al hombre. Entonces lo vemos en el capítulo 3 que hizo una imagen toda de oro. Dijo, si el oro es el que va a permanecer, mi reino no lo sustituye nadie. Eso es lo que él quería decir. Porque yo voy a reinar para siempre, todo el mundo aquí depende de mí. Y entonces se hace en el capítulo 3 una imagen de oro macizo y dice, todos deben postrarse ante esta imagen. Mire, Daniel 3, vamos a leer, versículo 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas,
que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y es así como los amigos de Daniel, ¿sí?, que se llamaban Mesac, Sadrach y Abednego, no se postraron, ¿sí? Y entonces, ¿qué ordena el rey? Al horno de fuego. ¿Y qué ocurrió? Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Mire, mi señor cómo estaba tratando con este rey. Él pudo observar que Dios mismo vino al rescate de estos 3 varones de Dios. Es que yo metí 3, yo ordené que 3 fueran lanzados al horno de fuego y estoy viendo 4, y el cuarto que veo es como hijo de Dios, hijo de dioses, ¿sí? Y dijo, versículo 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Sí hemos puesto atención cómo él se refiere a Dios? Bendito sea el Dios de ellos. Y en el capítulo 2, ¿qué dice? Vuestro Dios. Él no dijo mi Dios. Él estaba muy impresionado, como algunas personas se impactan con la palabra. Les gusta la palabra de Dios, pueden deleitar la palabra de Dios y se impresionan. Y puede durarles esa impresión cierto tiempo, pero después se olvidan. Y eso ocurrió con este rey. Él se olvidó. Él quedó impactado y hasta se postró y dijo: uy, su Dios es poderoso. Como muchos que dicen: tan bueno, yo quiero conocer el Dios que ustedes siguen porque usted está dando buen testimonio, entonces yo quisiera vivir como usted. Quisiera conocer el Dios que usted conoce. Dijo un señor la semana pasada: yo vengo a que ustedes me presenten el Dios que transforma vidas, porque aquí un hermanito me dio este folleto y yo estuve leyendo y dicen que hay un Dios que transforma vidas, ¿sí? Entonces se impactó, quedó impresionado, pero no pasó de ahí. El rey siguió. Y entonces aquí lo vemos en el capítulo 4, que él va a dar su testimonio, porque mire, él no quería. Y aparte de eso, él sabía que Jeremías había predicado que él era el instrumento que Dios iba a tomar para llevar a su pueblo cautivo. Cómo mi Señor está tratando con este rey de manera personal. Jeremías, vamos a mirar Jeremías 39:11. Dice: y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. ¿Por qué? Jeremías 25:8. ¿Por qué Nabucodonosor tenía este trato especial con Jeremías, el profeta de Dios? Jeremías 25:8. Por tanto, así ha dicho Jehová, está hablando Jeremías, Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré,
y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Entonces, miren, mi Señor le había hablado a este rey a través de Jeremías. Mi Señor mismo había tratado con este rey. Este rey pudo observar cómo Dios sacaba a sus siervos del fuego. Este rey pudo observar cómo Dios le dio a Daniel esa interpretación para que se la socializara a él. Y seguía este rey, ¿qué? Incrédulo. Seguía este rey lleno de orgullo. Seguía este rey creyendo que todo lo que hacía era en sus fuerzas. ¿Sí? Pero aquí vemos que él dice ya, Nabucodonosor rey, yo quiero dar este testimonio, dice el rey, ¿a quiénes? A todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. O sea que es para nosotros, claro, claro, a todos. Este es un testimonio para todos. Y empieza diciendo, paz sea multiplicada. Paz o sea multiplicada. Imagínense ustedes cuando este rey empieza ese mensaje de esa forma. Ese rey acaba de enviar a todo su ejército, ha conquistado todas estas naciones, ha matado mujeres, niños y ahora les está deseando paz. ¿Ustedes se imaginan cuando llegó esa misiva qué podrían pensar estas personas, todos estos pueblos? ¿Cómo así que paz? Le pasaba lo mismo que le pasaba al apóstol Pablo. Pablo, después de ser perseguidor de la iglesia, empieza a predicar la palabra y dice Gálatas 1:23, dice, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo azotaba. ¿Sí? Estaban sorprendidos. ¿Cómo este que nos perseguía ahora predica esa fe? ¿Quién puede generar ese cambio? Solo Dios. Y por eso Nabucodonosor no puede callar esa verdad. Por eso está dando ¿qué? Testimonio. Y por eso empieza paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros. ¿Verdad? Conviene lo que yo le declare, lo que el Señor ha hecho conmigo. Sí, mi Señor ha hecho esto y esto. Y yo fui terco. Y él dice en el versículo 3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno. Mire, este rey que había construido una estatua de oro puro para decir, ese estaba equivocado. Dice que yo solo sería cabeza y que de ahí venían sustitutos. No. Ese que no aceptaba que iba a haber sustitutos, ahora está reconociendo que el reino de Dios es sempiterno, no tiene principio, no tiene fin, que Él es el único soberano, que su reino es un reino eterno, por siempre y para siempre, y su señorío de generación en generación. Y dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo. Entonces, mire, le voy a decir qué pasó conmigo. Yo estaba tranquilo en mi palacio, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Es la tranquilidad del impío, la tranquilidad de aquellos que dicen, yo estoy tranquilo, tengo buen trabajo yo y tengo una vida bien acomodada y lo que me gano me alcanza, a mi esposa no le falta nada, a mis hijos no les falta nada y tengo un colchoncito en el banco. Es la tranquilidad del impío, su seguridad puesta en las cosas seculares, en el mundo. Esa era la tranquilidad de Nabucodonosor. Y estaba ahí floreciente en mi palacio y vi un sueño que me espantó. Vio un sueño el hombre que lo aterrorizó. Dijo, ¿qué será lo que quiere decir este sueño? Y entonces hace llamar magos, astrólogos, sabios. Pero ¿qué pasó? ¿A quién llamó de último? A Daniel. ¿Sí? Llamó de último a Daniel. Y aquí están los hombres, están representados los hombres que no corren a Dios, sino cuando lo ven como último recurso. Espérese, yo primero voy a pedir tengo una puerta abierta allí, voy a pedir ese préstamo primero allí, porque eso arreglaría mi situación. Primero voy a hablar con Julano, primero voy a hablar con Sutano. Cuando se le cerraron todas las puertas y ha tocado fondo, entonces levanta la mirada y se acuerda que hay un Dios que es soberano, un Dios que gobierna sobre todo. ¿Sí? Aquí están representados, por eso llamó a Daniel de último. A ver, ya agoté mis recursos, pues no tengo más. Y entonces Daniel pasa de último. Reconoce en última medida que necesita del Dios que creó todo, el Dios de Israel, el Dios de los judíos, el Dios del pueblo hebreo,
el Dios que pronunció la palabra y todo se hizo, que sin Él nada es posible. Entonces, mire que reconoce a Daniel como jefe de los magos, reconociendo que él había demostrado ser más sabio que todos. Y llama a Daniel: mandé que vinieran de mí todos los sabios, pero ellos no pudieron interpretar los sueños. Entonces, hasta que entró, versículo 8, delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño diciendo. Entonces, él, claro, ¿cómo no va a estar confiado el rey si Daniel ya le interpretó un sueño? No solo le dijo el sueño, sino la interpretación. Y aquí estaba muy fácil, porque el rey tenía el sueño y Daniel solo era interpretárselo. Y ya Daniel le había interpretado un sueño, ya él había visto que el Dios Todopoderoso salvó a estos 3 siervos. Entonces empieza a contarle su sueño y le dice, versículo 9, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyase en las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con él rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Entonces, miren el sueño del rey, ya se lo manifestó a Daniel. Uy, yo vi un árbol inmenso, frondoso, y ese árbol era visto desde todos los confines de la tierra. Él tuvo una visión de cómo él mismo se proyectaba. Pueden ustedes avisorar el orgullo de este hombre, la soberbia, la altivez, la vanagloria. Él se estaba viendo como ese árbol frondoso. Todas las naciones tenían que ver con él y todos le veían. Y todas las aves del cielo hacían nido en él, y todas las bestias tenían que estar allí bajo ese árbol. Él decía: todos dependen de mí. Mira el imperio que yo he construido. Mira lo que yo he hecho para mi majestad y para mi gloria, y con mis esfuerzos y con mi capacidad y con mi fuerza. Este soy yo, el gran Nabucodonosor. Así se veía. ¿Sí? Y entonces dice que vio un vigilante del cielo, un ángel. Le anunció que sería cortado. Y le pondrían una armadura de hierro a la cepa, a las raíces de ese árbol. ¿Para qué? Para que no creciera. Sí. Y después de eso cambia el sueño, y ya la cepa, la raíz, se transforma en un ser viviente, en un hombre al que le iba a ser dado un corazón de bestia, que iba a vivir como una bestia. ¿Sí? Entonces, ahí está el sueño. Y dice, versículo 16, su corazón de hombre sea cambiado y les sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Pasarían 7 años y estaría este hombre orgulloso allá como una bestia, viviendo como tal. La sentencia es por decreto de los vigilantes, versículo 17, y por dicho de los santos la resolución. Con un propósito, ¿para qué? Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Con un propósito, para que reconozca que mi Señor está sentado en el trono como rey para siempre.
que no hay autoridad sino de parte de Él, que Él gobierna todo y que a quien quiere lo da y a quien quiere lo quita. ¿Sí? Entonces, este rey está muy turbado por ese sueño. Y le dice en el versículo 18, tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Mire, el sueño no era difícil de interpretar, pero los magos, los sabios, los astrólogos, lo que no eran sinceros, no podían ser honestos. Ante un rey con ese poder, no le iba a decir, a usted lo van a volver una bestia y va a comer hierba como las bestias del campo. No, le tenían miedo y no le iban a decir eso. Entonces llama a Daniel porque él sabe que Daniel no se va a guardar esa verdad, que Daniel va a ser honesto. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, versículo 19. Y sus pensamientos lo turbaban. ¿Por qué lo turbaban? Porque obviamente Daniel sabía lo que quería decir el sueño. Él sabía su interpretación, pero él tenía estima por Nabucodonosor. Entonces miren lo que va a decir. El rey notó que Daniel estaba, pero ¿cómo le digo? ¿Sí? Es que tengo que decirle al rey que él es muy orgulloso y que como no ha reconocido que Dios es Dios, entonces se va a volver una bestia por 7 años. El rocío lo va a estar mojando y le van a salir pelos como si fuera un animal y las uñas le van a crecer como cualquier bestia, porque el que no reconoce que Dios es Dios, actuamos de esa manera. ¿O cómo actuábamos cuando no teníamos a mi Señor? Como bestias, seres irracionales. Entonces, el rey no eso, ¿y qué dice el rey? Versículo 19. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Tranquilo, hermano, dígame lo que me tiene que decir. No me oculte nada. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, su interpretación para los que mal te quieran. Y mire, de una vez le va a decir, sin ambigüedades, sin darle vueltas. Daniel de una vez le va a decir, él le podía decir, no, es que todos somos orgullosos, rey, y mire, no. Él inmediatamente le dice, versículo 20, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas andaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey. Y yo me imagino a Nabucodonosor aquí, ¿sí? Eso era muy bueno lo que le estaban diciendo. Entonces el hombre de una vez alzó su mirada y sacó pecho y ese soy yo, el gran Nabucodonosor, ¿sí? Hasta ahí todo iba bien. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus inequidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Entonces, claramente, ¿qué le dice Daniel? Ese árbol eres tú. Ese árbol eres tú.
que estás a la cabeza del gran imperio de Babilonia. ¿Sí? No hay imperio más majestuoso. Los historiadores dicen que Babilonia tenía 5 kilómetros cuadrados, todo construido. La fama que tiene de ser de las grandes maravillas del mundo, entre las 7 maravillas del mundo, era por sus jardines colgantes. Además de ser un gran conquistador, se preocupó por construir toda la ciudad, hizo jardines colgantes, hizo grandes palacios, ¿sí? Era hermosa Babilonia. Y él decía, esta es la Babilonia que yo he construido, para mi majestad, para mi gloria. Yo la hice, es que es mi capacidad, es que soy yo, es que sin mí nada funciona. Miren esta estatua, ustedes deben adorarme a mí. Ahí está, entonces Daniel le dice, ese árbol eres tú, porque su reino se extendió y su reino se consolidó. El problema es que has provocado el juicio divino, porque no reconoces que Dios es Dios. Tenía una actitud orgullosa. Ocurrió lo mismo que en Génesis 11:4, cuando el hombre hizo esa torre para llegar al cielo. Hagamos una torre para llegar al cielo y darnos un nombre, que seamos reconocidos, ¿sí? Mire, Isaías 14 define muy bien el pensamiento de este rey Nabucodonosor, porque Isaías 14, versículo 13 y 14 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto era lo que pensaba el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y hermanitos, mire, el hombre no está preparado para recibir gloria. Es lo peor que le puede pasar, porque cuando eso ocurre con toda facilidad, se envanece y su orgullo aflora. Y entonces se ha transformado, o mejor dicho, ha salido a relucir lo que verdaderamente es, una bestia. O miren a los gobernantes, a quienes ostentan poder. No tenemos sino que mirar a los vecinos. El hombre lleno de orgullo. Nadie ahí por encima de mí. Pero mire, es que ya se demostró, esa no es la voluntad del pueblo. No hay nadie como yo. ¿Sí? O miremos actores, miremos deportistas, miremos toda esta gente, orgullo envanecido, ¿sí? Viene la caída. Entonces, el juicio sobre Nabucodonosor, la sentencia venía ¿de dónde? Del Altísimo. El juicio anunciado era cortar ese árbol, lo iba a ser quitado el reino y iba a estar como las bestias, viviendo como una bestia. Ahí resulta que estuve investigando y la enfermedad existe, es una enfermedad mental donde las personas se creen y actúan como animales, se llama zoantropía. Zoantropía. Pero nosotros no adjudicamos eso a una enfermedad mental, está claro que es el juicio de mi Señor, ¿sí? Pero quienes quisieran buscar, ven, sí, existe la enfermedad. Entonces Nabucodonosor, de esa manera mi Señor trató con él. ¿Para qué? Para que reaccione. Y mi Señor lo que le está diciendo es, usted parece que no tiene raciocinio, actúa como un animal, entonces va a ser un animal literal, ¿sí? El rey aquí, mire, no iba a poder caer más bajo. ¿Por qué? Proverbios 16:18 lo dice. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece mi Señor, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Y cuál es la primera de esas cosas? Los ojos altivos, la soberbia, el orgullo. Santiago 4:6. Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. ¿Y a quiénes que da gracia? A los humildes. Mateo 23:11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece
será humillado, y el que se humilla será exaltado. Entonces, cuando un hombre, hermanito, se enorgullece, está perdiendo eso que lo caracteriza, eso que lo hace auténticamente humano. ¿Saben por qué? Porque mi Señor lo dice en su palabra. ¿Para qué creó Dios el hombre? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 43:7. Y cuando usted está en el trono de su corazón y usted lleno de orgullo, lleno de altivez, lleno de arrogancia, lleno de soberbia, entonces ya está cerquita la caída, no se preocupe, ¿sí? El propósito del juicio, ¿cuál es? Que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Dios le iba a demostrar a Nabucodonosor que Él es el que quita y que Él es el que pone. El consejo de Daniel: redime tus pecados con justicia. Venga, ¿cómo podemos nosotros, pecadores, presentarnos ante un Dios que es santo? Santo, santo, santo. Pero un Dios que es justo también, que da a cada quien lo que se merece. Y todos nosotros somos pecadores. ¿Cómo conciliar eso? Un Dios justo, pero yo, pecador, estoy en la presencia de mi Señor. Cuando la paga del pecado es muerte. Romanos 3:28 dice: el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. El hombre. Y Romanos 3:10 nos dice: no hay justo ni aun uno. Redime tus pecados con justicia. La única justicia, la única forma de que usted pueda presentarse ante Dios aprobado es ser vestido con la justicia de Cristo, el único que vivió en perfección, en excelencia. Usted va con toda su inmundicia, con todo nuestro pecado vamos, y Él nos viste de ese manto de justicia. Caminó en esta esfera terrenal como cualquiera de nosotros, pero jamás cometió pecado. Redime tus pecados con justicia. Dobla rodilla, arrepiéntete de tus pecados y reconoce que Dios es Dios. No hay nadie como Él. Mire, nuestras decisiones actuales, nos enseña aquí la bendita palabra, determina nuestra condición futura. ¿Qué tenía que ser Nabucodonosor? Arrepentirse, ¿sí? Ahora, también nos enseña que no hay ningún hombre tan malvado para no ser perdonado. Mi Señor dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces viene ahora el cumplimiento de la visión. Vamos en el versículo 26, 28. Daniel le dice: si te arrepientes, tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Y mire, pasaron 12 meses para que el hombre se arrepintiera. 12 meses, mi Señor, pacientemente esperando que este rey se arrepintiera. ¿Cuánto esperó por mí? 38 años para que yo me arrepintiera. ¿Cuánto lleva esperándolo a usted? 12 meses esperó a Nabucodonosor. Y al cabo de 12 meses, versículo 29, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Mire, aquí está el gran rey, ¿no?, en sus pasillos, y se levanta una mañana y mira el esplendor de Babilonia,
y dice, esta es la Babilonia que yo he hecho con mi capacidad, con mi sabiduría, con mi inteligencia, porque yo sí me preparé, porque yo no soy como los demás, todos dependen de mí. ¿Sí? Inmediatamente tuvo que recordar ese sueño y la advertencia de Daniel un año atrás. Inmediatamente se cumplió la palabra de mi Señor. ¿Por qué? Pues porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Números 23, 19. Él dijo y no hará. Dios habló y no ejecutará. Mire, ahí está. Y entonces, ¿cómo fue que nuestro Señor actuó con este rey que se creía? Sin él nada funcionaba. Él tenía el control absoluto de todo. Creía dentro de sí mismo. No reconocía a Dios. Él era su propio Dios. Él estaba sentado en el reino. Entonces, como él creía que todo era por sus habilidades y sus capacidades, como una bestia demente. Cualquiera puede decir, en condición de calle, sí, ahí, comiendo hierba, recibiendo el rocío de las mañanas, con las uñas largas y le salió pelo por toda parte. Pues descuido unos 7 años sin usted. El gran rey de Babilonia. Entonces, 7 años, mire, y puesto que razonaba y se comportaba como una bestia, mi Señor lo volvió una bestia literal. ¿Pero qué le dijo mi Señor? Para que usted sepa que yo soy quien quita y pone reyes, cuando usted reconozca que yo tengo el poder absoluto y que yo quito y pongo, le voy a restablecer el reino. Una cosa que era muy difícil en ese tiempo, ¿por qué? Porque a rey muerto, rey puesto. Cuando había un rey, todo el mundo estaba pendiente que ese rey no tuviera las facultades o fuera asesinado para subir el que le sigue. Pero mi Señor demostró que Él es el que quita y pone. A pesar de la vacancia de este rey, 7 años lo tuvo allí y nadie usurpó ese reino. ¿Por qué? Porque mi Señor no quiso poner a nadie. Porque Él es el que quita y Él es el que pone, Él es el que gobierna. A Él nada se le ha salido de las manos. Entonces, versículo 34, viene la restauración. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Mire, esto de alcé mis ojos al cielo es que reconoció que Dios es Dios. Si vamos a la parábola del hijo pródigo, entonces tenemos que recordar esas palabras, volví en sí, volviendo en sí. Seguramente tenía momentos de lucidez el rey y de una vez reconoció que Dios es Dios. Alcé mis ojos al cielo, reconoció al hacedor de todo cuanto existe y mi razón me fue de vuelta, porque sin Él somos bestias. Y mire, y bendije al Altísimo. Cuando usted vuelve en sí o cuando la razón les dé vuelta, ¿qué hace? Cuando usted conoce la verdad, usted alaba, bendice al Altísimo y alaba y adora a mi Señor. Y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Por eso es que el mundo no glorifica a Dios, por eso es que no le alaban, por eso es que no le adoran. ¿Por qué? Porque no tienen raciocinio, porque están muertos en delitos y pecados, porque no han vuelto en sí, porque no han levantado sus ojos al cielo. Es por eso, porque mire, consecuentemente a que usted le vuelva la razón, entonces, ¿qué viene? Viene alabanza, viene adoración para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene la gloria para Él. Y Él se desplaya y entonces empieza a decir: y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino
y mayor grandeza me fue añadida. Usted, si quiere recuperar la dignidad, amigo que me está escuchando hoy, solo el hombre recupera su dignidad cuando alza su mirada a los cielos para buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otra forma. Y eso se hace a través del único camino, Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres, mi Señor Jesucristo. Al mismo tiempo le fue devuelta su dignidad, le fue devuelta su majestad. Y mire, esos consejeros y todos esos gobernadores, que muchos seguramente estaban detrás de ellos ser rey, pues fueron los que lo buscaron y volvieron otra vez y lo volvieron a sentar en la silla real. Entonces, como consecuencia, mire lo que dice Nabucodonosor: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esa declaración no lo puede hacer sino aquel que ha nacido de nuevo, aquel que es creyente, aquel que depositó su confianza en Dios, aquel que entendió que sin Él somos bestias, somos irracionales, no somos nada, que Él tiene el dominio sobre todo, que Él es Dios, que está sentado en su trono como Rey para siempre, que no puede haber un hombre que diga que ocurrió algo que el Señor no mandó, que Él tiene el control absoluto de todo, que usted no puede decir que esto se le salió de las manos, que usted no puede decir que Él se quedó dormido o que dio la espalda. No, Él es Dios. Él es el creador de todo cuanto existe. Él es el Rey de Reyes. Su dominio es sempiterno, es desde sin principio y sin fin. Es el soberano. Él, mire, incomprensiblemente de Él ahora somos hijos en los méritos de Cristo. Y dice mi Señor: ustedes siendo malos, ¿cuál es el padre, cuál de ustedes el que el hijo le pide pan y le da una piedra? Nosotros siendo malos. Ahora mi Señor, usted, hermanito, puede estar pasando por la prueba que sea. Yo no puedo estar, tal vez yo ni me imagine el dolor que usted siente, pero mi Señor sí lo sabe, porque tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo, que padeció todo, y Él no te da prueba que no pueda resistir. No pensemos que a mi Señor se le salen las cosas de las manos. No pensemos que alguien usurpa y que actúa a espaldas de Él. No pensemos que Él no tiene el control absoluto. Él es el que reina, vive y reina por los siglos de los siglos. De Él dependemos de manera absoluta. Separados de mí nada podéis hacer. Él lo dice en su bendita palabra. Y Él ha provisto ese camino expedito. La sangre de Cristo que nos quita nuestro pecado. Esa gloriosa, bendita sangre sin precio, incalculable, invaluable, que ha quitado el pecado y que nos permite tener comunión con Él, con el hacedor de todo cuanto existe. Él es Dios, mis hermanos. A Él debe ser la gloria. Para gloria de Él nos creó, para gloria de Él nos formó, para gloria de Él nos hizo. ¿De qué nos sirve, hermanitos? Desenfocarnos y estar gastando las energías en lo vano. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? Padre Santo, amadísimo Dios, gracias, mi Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque con tu palabra nos sigues perfeccionando, mi Señor. Es tu bendita palabra, es tu santa escritura, mi Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque reconocemos, Señor, cuánto orgullo hay en nuestro corazón aún, cuánta soberbia, cuánta altivez, Padre. Puede pasar desapercibida en el momento, mi Señor, pero cuando cuestionamos lo que ocurre en nuestra vida, Padre Celestial, estamos diciendo que tú no gobiernas, Padre. Cuando cuestionamos, Padre Celestial, situaciones que se nos presentan, afugias,
pruebas, Señor, con las cuales nos estás moldeando, estamos dudando, Señor, de ti. Estamos, Señor, si bien no pronunciando la palabra para decir que tú no estás en control con nuestras acciones y nuestra falta de fe, Señor, lo estamos haciendo ver de esa manera. Perdónanos por ello, mi Señor, porque son muchas las ocasiones y las oportunidades donde dudamos, Señor, donde pasamos por alto que tú estás en control absoluto, que estás sentado en el trono como Rey para siempre, que no nos dejarás en el fuego, Señor, más de lo que podamos soportar, que es a través de las pruebas y de estar en el fuego que aflora la impureza y que tú puedes seguirnos limpiando, porque entendemos, Señor, que continúas perfeccionándonos al punto, Padre, de formar aquel varón perfecto en nosotros. Por eso debemos mirarnos, Señor, en tu bendita palabra como en un espejo y disponernos para que tu Santo Espíritu, Señor, saque la escoria de nuestro corazón. Entendemos que no es en nuestras fuerzas, mi Señor. Danos esa disposición plena para no ser rebeldes, sino para ser obedientes a ti, Señor, para caminar en tus estatutos. Oramos, Padre Celestial, dándote las gracias por tu palabra, Señor, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Oro, Padre Celestial, para que seas tú llevando con bien a mis hermanos de regreso a casa. Cuídales, Señor, de las imprudencias de la vía, de los peligros de la vía, Padre. Gracias por cada familia aquí representada y que tu Santo Espíritu convenza, Señor, a nuestros amigos que nos visitan de la necesidad de arrepentirse y vivir para darte la gloria a ti, Señor, para agradarte a ti, reconociendo que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo murió también por sus pecados, por los pecados de toda la humanidad, Padre. Salva, mi Señor, porque la salvación es tuya. Oramos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el de mi Señor Jesucristo. Amén.